compartir tu palabra, que es viva, que es eficaz. Oramos en estos momentos para que tu palabra corra como ríos de agua viva, Señor. Toque los corazones, ministre las vidas. En el nombre de Jesús, enséñanos, Señor, en esta hora. Te lo pedimos, que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe a toda verdad. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a Dios. Josué capítulo 1, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Aquí miramos la vida de Josué, un líder, ¿verdad? Así como Dios llamó a Josué, Dios también lo preparó. Y Josué fue un hombre que estuvo viendo todo el proceso en el cual Dios hizo maravillas con el pueblo de Israel. Fue un hombre que estuvo cerca a Moisés. Fue un hombre que se preparó, que Dios permitió que viera muchas cosas y viera dentro de ellos el ejemplo de Moisés, porque ciertamente Moisés era un modelo a seguir para el pueblo. Como líder tenía muchas cualidades y esas cualidades que él tenía eran dignas de imitar. Y Josué aprende precisamente con Moisés. Dios prepara a Josué para la tarea que él desempeñaría. Y es importante ver que en estos tiempos Dios prepara a líderes, Dios prepara a jóvenes, ¿verdad? Dios nos ha colocado como modelo a seguir a Jesús, pero qué bueno también es mirar todas las cualidades de nuestros líderes, de nuestros pastores, cómo Dios los usa para que nosotros tengamos una formación. Y Dios lo permite para que seamos preparados. ¿Para qué? Para la obra que Dios ha dispuesto en su corazón. Josué, llegó el momento en el cual él tomaría el ministerio que Dios había preparado para él. Independientemente de lo que Josué pensara, había un plan para Josué. Y hay un plan y un propósito para nuestra vida. Por eso es necesario de que nosotros estemos dispuestos a aprender, estemos dispuestos a dejarnos moldear, estemos dispuestos a ser personas que se dejan enseñar, porque hubo un tiempo para la vida de Moisés dirigir y guiar al pueblo de Israel, pero no para siempre estaría Moisés. Por eso Dios también de antemano prepara a Josué, y aquí en la tierra
tierra nosotros tenemos líderes, ¿verdad? Que quisiéramos que estuvieran siempre, pero que Dios va levantando nuevas generaciones para después de ellos, en el tiempo que Dios establezca, Dios colocar cierto liderazgo en algunos lugares, ¿verdad? Para Dios colocar líderes idóneos para su obra. Y Josué era un líder idóneo para la tarea que había de desempeñar, para el trabajo que había estado preparando o haciendo más bien Moisés. Moisés llegó a un punto en el cual él muere, un siervo de Jehová, un hombre de Dios, como dice la palabra del Señor. Y cuando él muere, llega el tiempo en el cual Dios le habla a Josué. Y aquí la escritura nos dice servidor de Moisés. Era un sucesor de Moisés, la persona de Josué. Pero cuando muere Moisés, llega el tiempo en el cual Dios habla a la vida de Josué y le está diciendo a él: ya Moisés ha muerto, ya él ha cumplido con la tarea, ya él ha partido de esta tierra. Ahora, en este momento, es necesario que tú te levantes. Es necesario, Josué, que te levantes, porque hay una misión y hay una tarea, y era pasar el Jordán. Aunque Moisés había muerto, el propósito de Dios no se estancaría. El propósito de Dios no se pararía con la muerte de Moisés, sino que las cosas debían continuar. Y Dios, a través de Josué, él continuaría con ese propósito. Y lo primero a lo cual Josué se enfrentaría sería pasar aquel Jordán. Una tarea que no era nada fácil, pero que Josué, en sus años como siervo o servidor de Moisés, pudo ver cómo el Dios de Moisés, que era el mismo Dios de Josué, abrió el Mar Rojo. Y si él abrió el Mar Rojo, Dios también estaría con él para abrir el río Jordán, para pasar el Jordán. Y hoy, ¿verdad? Es importante que nosotros comprendamos el Dios al cual nosotros servimos, el compromiso que tenemos con el Señor, el saber de que, bueno, ya Moisés había muerto, pero que ya Dios había preparado a alguien. Pero podemos mirar cualidades en Josué, que fue un hombre que se dispuso, porque es necesario de que haya una disposición en nuestro corazón de servirle a Dios, de dejarnos instruir, de verdad ser obreros o líderes aprobados por Dios, idóneos y capacitados para la obra que Dios tiene para nosotros. En el momento podemos decir: yo no sé en qué lugar Dios me va a poner a ejercer un ministerio o qué va a ser de mí más adelante, pero Dios lo conoce. En tanto, Dios nos está preparando, Dios nos está enseñando, Dios nos está formando. Y Dios llegó el momento donde le dice a Josué: ahora. Era el momento de Josué levantarse, de Josué tomar el lugar, ¿verdad?, que le correspondía como líder y liderar a aquel pueblo de Israel, que no era una tarea fácil. Y muchas veces nos vamos a enfrentar a retos en nuestra vida. Las tareas no van a ser nada fácil, pero ¿sabe cuándo es fácil? Cuando sabemos que Dios nos ha llamado. Y aquí quien había llamado a Josué y le había encomendado una tarea era Dios. Difícil es cuando nosotros mismos nos enviamos, cuando nosotros mismos asumimos retos o ministerios o lugares, ¿verdad?, a los cuales Dios no nos ha colocado. Pero cuando es Dios quien nos coloca, quien nos llama y quien nos da una tarea, Dios nos va a ayudar. Y Dios ayudaría a Josué, pero era necesario de que Josué se levantara para que guiara aquel pueblo a la tierra que Dios les entregaría, a la tierra prometida, a la tierra que Dios había jurado a sus padres. Así como Moisés había muerto, la tarea continuaba. Había que continuar con el propósito que Dios tenía con el pueblo de Israel. Y Dios le estaba diciendo: ya yo los he entregado a aquellas ciudades, a aquellos lugares, como ya lo había dicho a Moisés, ¿verdad?, que Dios entregaría lugares. Lo que ellos pisaran sería su territorio. Dios le está
dando unos límites y le está diciendo desde dónde, ¿verdad?, sería aquel territorio que habían de tomar. Y la escritura lo dice en el versículo 4, que desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda esa tierra de los Heteos hasta el gran mar donde se pone el sol sería vuestro territorio. Era una tarea grande, no era cualquier tarea, no era cualquier misión, pero Dios había capacitado y formado a Josué. Josué había aprendido. Y Dios le empieza a decir toda la tarea que él tendría que desempeñar, todo ese trabajo. Pero Dios también le está diciendo que nadie le podría hacer frente en todos los días de su vida. Es decir, que Josué contaba con el respaldo y la protección de Dios en su vida. Y Dios le promete algo a Josué, y era que así como él había estado con Moisés, también estaría con él. Y el mismo Dios que tuvo con Moisés y el mismo Dios de Moisés, de Josué, que nos encarga una labor, que nos encarga una obra, que nos manda a hacer algo, es el mismo que promete estar con nosotros. Ese mismo Dios grande de Israel, de Josué, de Moisés. Y Dios le está diciendo, así también, Josué, estaré contigo. No te preocupes que yo no te voy a dejar. No te preocupes que no te voy a desamparar. Yo voy a estar contigo. Porque cuando Dios nos manda a hacer algo, cuando Dios nos da una labor, Dios nos va a acompañar. Y en un momento Moisés le dijo a Dios, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar, porque lo más importante como hijos de Dios, ¿verdad?, como siervos de Dios, es que la presencia de Dios esté con nosotros, es que nuestro Padre nos acompañe, que Él no nos desampare, que Él esté con nosotros. Eso es lo más importante, porque entonces nos irá bien en todo lo que hagamos. Y Dios le está mostrando así la tarea que él tenía, el respaldo que tenía de parte de Dios. No se debía sentir de pronto menos o de pronto no calificado para aquella labor, sino que Dios le está diciendo, así como yo estuve con Moisés, Josué, también voy a estar contigo. No va a ser diferente, yo voy a acompañarte, yo voy a ayudarte. Solamente que Dios le está diciendo, tienes que esforzarte y ser valiente. El hecho de que Dios nos haya llamado, nos haya escogido, nos coloque en ciertos compromisos, labores, ¿verdad?, cargos, no quiere decir de que ya todo el trabajo está hecho. Es necesario que así como hemos sido llamados, escogidos por el Señor, también seamos personas esforzadas. Y es necesario hacer un esfuerzo en nuestra vida. Es necesario sacar fuerzas muchas veces donde el ser humano piensa que no las tiene. Es necesario ser esforzado para cumplir con la labor que Dios nos ha dado. Es necesario ser esforzado para sacar el tiempo, ¿verdad?, la dedicación que requiere el servicio a Dios, la obra del Señor. Se necesitan de personas esforzadas. No es para personas no comprometidas, no, es para personas que se esfuerzan. Se necesita ser valiente, porque los valientes somos los que vamos a alcanzar victoria. Ser valiente es aquel que decide tener un compromiso real con el Señor. Ser valiente es aquel que decide caminar con Dios, es aquel que decide obedecerlo, es aquel que decide guardarse para Dios, es aquel que dice, Señor, aunque quizás la tarea no es fácil, yo sé que tú vas a estar conmigo. Y se necesitaba de esfuerzo, se necesitaba de valentía para que Josué enfrentara cada reto al cual tenía que vencer. Eran diferentes retos a los cuales él se enfrentaría, pero sabe que lo más importante para él era saber que Dios estaba con él. Dios requería de un Josué esforzado y valiente, y hoy Dios requiere
de hijos esforzados, de hijos valientes que no se conformen, ¿verdad? Sino que vayamos más allá, que miremos más allá, que caminemos con Dios como Él quiere, porque había una tarea. Él tenía que repartir a aquel pueblo la heredad de la tierra que Dios había prometido a los padres. No era cualquier tarea, era una responsabilidad. Y hoy en Dios nosotros debemos saber algo también, que tenemos una responsabilidad con la tarea que Dios nos ha dado. Y debemos ser personas responsables en cumplir con lo que Dios nos ha entregado. Debemos ser responsables en hacer bien nuestra labor, en cumplir bien con nuestro ministerio, en poder tener una buena relación con Dios. Debemos ser responsables en hacer la obra que Dios nos ha dado. No se busca personas irresponsables, personas que no les guste esforzarse. No, Dios solamente nos pide, y le estaba diciendo a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y a través de la Escritura hoy Dios nos recuerda que debemos ser esforzados, debemos ser valientes, debemos ser decididos, debemos ser comprometidos con Dios. Hoy por hoy las personas no se quieren comprometer con Dios, muchos no quieren tener compromisos, ¿verdad? Muchos no quieren hacer las cosas como Dios quiere, pero Dios requiere de compromiso con el Señor. Dios requiere que tengamos una responsabilidad. No es cuando nosotros queremos, no es cuando a nosotros nos place, no es buscar a Dios por temporadas o por fechas, no, es buscar a Dios de una manera constante, de una manera verdadera, de una manera genuina. Ser personas esforzadas y valientes requiere, por tanto, compromiso por parte de nosotros. Dios está comprometido con nosotros. Dios nos sustenta, Dios nos capacita, Dios nos bendice, Dios nos provee lo que necesitamos, ¿verdad? Dios está comprometido, pero se necesita también de que hayan hijos comprometidos con el Señor, comprometidos con el servicio a Dios. Y aquí vemos a un hombre que estaría comprometido con hacer la labor que Dios le había encomendado. ¿Y será que hoy de verdad hay un compromiso con lo que Dios nos ha entregado? Hay un compromiso con la tarea que hoy tenemos. Cuando nosotros se nos asignan actividades en el colegio, la universidad o el empleo, yo creo que todos cumplimos con esos compromisos. Si nos toca trasnochar, trasnochamos. Si nos toca investigar, investigamos. Si nos toca ir más allá, vencer miedos, lo hacemos. Si nos toca presentarnos delante de un auditorio, nos presentamos. Si nos toca prepararnos bien, empleamos horas. Si nos toca pedir asesoría, la hacemos y nos esforzamos muchas veces. Y aún para sustentar muchas veces un trabajo, una tesis, tenemos que ser esforzados, pero también valientes para defender aquella postura, ¿verdad? Y cómo no hacerlo para el Señor. Muchas veces nos dedicamos y nos esforzamos en las cosas seculares, pero con Dios pareciera que las cosas, ¿verdad?, son como más sin compromiso, sin tanto esfuerzo, sin tanto esmero, pero con Dios las cosas son excelentes, porque si en nuestra vida secular hacemos las cosas bien, con responsabilidad, con esmero, con empeño, con compromiso, con valentía, ¿cuánto más para Dios? Si es que lo mejor se lo debemos dar al Señor, lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro esfuerzo, lo mejor de nuestro desempeño, lo mejor del ministerio, debemos dárselo al Señor, el mejor tiempo de nuestra vida. Y allí Dios se lo recalca, solamente recuerda, esfuérzate, sé muy valiente. Y Dios le está diciendo nunca. Cuando no se debe apartar el libro de la ley, la palabra del Señor. Nunca se debe apartar el libro de la ley, la palabra, las escrituras de nuestra boca. Amén. Ella debe ser una constante en nuestra vida. Debe ser algo que guardamos y que vivimos cada uno de nosotros. Sino que más allá de olvidarnos o de apartarnos del consejo de Dios, de la palabra, debemos de día y de noche meditar en ella.
¿Para qué? Hay un propósito por el cual nosotros estudiamos la palabra. Nosotros meditamos en la palabra y es para guardar y hacer conforme a todo lo que en ella está escrito. Para eso estudiamos la palabra, para eso compartimos la palabra, no solamente para tener un conocimiento, sino para guardarlo, para ponerlo por obra. Mire que dice para que guardes y hagas, son dos cosas, ¿verdad? Una cosa es guardar y otra cosa es hacer, y ambas cosas son necesarias. Es necesario que para que usted y yo practiquemos la palabra, primero escuchemos, primero la guardemos y la atesoremos, pero no solamente me puedo quedar en guardar, sino que tengo que hacer. Esa palabra que está en mi corazón, debo vivirla, debo ponerla por obra, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y si nosotros hacemos conforme al consejo de Dios, a lo que está en la palabra, en lo que hemos sido instruidos y enseñados a través de la palabra del Señor, dice, porque entonces, ¿qué pasará? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y es el consejo de Dios para Josué, y es el consejo de Dios hoy para nuestra vida, de que atesoremos la palabra, la guardemos y hagamos, porque entonces, ¿verdad?, nuestro camino será un camino próspero. Había una responsabilidad en Josué en meditar y guardar la palabra del Señor para ser conforme a ella, porque entonces el camino de Josué sería un camino próspero, sería un camino bendecido, sería un camino exitoso y todo le saldría bien. ¿Y cuántos queremos que las cosas nos salgan bien? Que nuestro camino sea un camino próspero. ¿Sabe que a las personas les gusta tener una vida próspera? Les gusta ser exitoso, les gusta que les vaya bien, pero muchas veces no les gusta cumplir con ciertos requerimientos. Y es necesario que para que nosotros nos vaya bien, seamos prósperos en nuestro camino, seamos obedientes y guardemos la palabra del Señor. Entonces Dios le está diciendo, harás, Josué, así, prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Y Dios le recalca, y hoy nos recalca a través de la palabra, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, porque los caminos del Señor es para personas esforzadas, es para personas valientes, es para personas que de verdad quieran comprometerse con Dios. Y le está diciendo Josué, así como es cierto que si guardas mi palabra y haces conforme a ellas, tu camino va a prosperar y todo te va a salir bien, también es necesario que tengamos presente algo. Y Dios le está diciendo a Josué, no temas ni desmayes, ¿verdad? No debemos temer ni desmayar cuando nuestro ayudador es el Dios Todopoderoso. Aun cuando Él se enfrentaría a mucho pueblo numeroso, a muchos enemigos, tendría que derrotarlo, tendría que librar batallas. Dios le está advirtiendo de antemano que no temiera, que no desmayara, porque no era fácil la tarea. Y es algo que hoy la Escritura nos invita a no temer, a no desmayar, aun cuando libremos batallas, aun cuando libremos luchas, ¿verdad? No debemos temer. Y más allá tampoco debemos darnos por vencidos, no debemos desmayar, no debemos de amedrantarnos ante la circunstancia difícil, ante la oposición, ante la lucha, ante el problema que tengamos que enfrentar. No desmayemos, no desistamos, no temamos, porque Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa es la promesa que tenemos de parte de Dios. ¿Por qué no desmayamos? ¿Por qué no debemos temer? Porque Dios está con nosotros. El Dios Todopoderoso no nos desampara. Por tanto, hoy debemos saber y tener la confianza de que Dios no nos va a abandonar, de que Dios, si nos ha dado una tarea, si estamos en el camino de Dios, si hemos decidido entregarle nuestra vida a Él, aún con turbulencias, aún con obstáculos en nuestra vida, podemos seguir confiando en que Dios es siempre fiel, en que Él no desampara a sus hijos y que Él estará con nosotros. Dios prometió estar con Josué, y Josué era un hombre esforzado,
un hombre dedicado a la obra del Señor, un hombre comprometido con Dios. Y hoy podemos decir, yo estoy comprometido con Dios, yo soy esforzado, pero Dios espera aún más, porque si hasta ahora hemos enfrentado retos, quizás al pasar los años nos vamos a enfrentar a retos mayores, y Dios demanda de nosotros a que nos preparemos, que estemos dispuestos para toda buena obra, que estemos dispuestos para lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Entonces, qué importante escuchar la palabra de Dios para guardar y hacer, y veremos nuestra vida próspera, bendecida, y nos irá bien, porque el Dios poderoso está con nosotros para ayudarnos. Amén. Queremos orar y darle gracias a Dios por su palabra, porque podemos esperar en la ayuda del Señor. Usted que está allí conectado, vamos a orar, vamos a agradecer a Dios, porque Él es siempre bueno y fiel y nos ayuda. Dios amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas y nos enseñas a través de ella. Oramos en esta hora para que nos ayudes a ser esas personas esforzadas, valientes, a que podamos estar comprometidos contigo, Señor. Josué fue un hombre que estuvo comprometido contigo, Señor, que te obedecía, pero aún usted demandaba más de Josué. Ayúdanos cada día a caminar contigo, Señor, conforme usted quiere, Padre de la gloria. Hoy te pedimos, Señor, por cada hermano y amigo que está conectado, bendice sus vidas, Señor. Guárdale, sana aquel que está quebrantado de salud, trae libertad, restauración. Te pedimos que bendiga los hogares, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.